La niña estaba recostada en el piso de tierra húmeda, temblando sin fuerzas bajo un cielo de nubes grises y bajas. Sus ojos, grandes y cansados, buscaban en la lejanía algo que ni el viento podía traer. Una caricia, una palabra, un abrazo. Tenía los labios agrietados, sin una gota de agua desde hacía días, y el estómago rugía como un lobo hambriento que no encontraba qué comer. Las manos, pequeñas y sucias, apretaban un trozo de tela raída, el único recuerdo que le quedaba de su madre. El abandono había llegado sin aviso y con él la soledad más fría. «¿Por qué, Diosito?», susurró al cielo desolado, sin esperar respuesta. El pueblo la había olvidado y no quedaba nadie. Solo el silencio y el viento que arrastraba las hojas secas, testigos mudos de su dolor. Los hombres del pueblo la miraban con indiferencia, algunos con desprecio. La niña era solo un cuerpo frágil y sucio que deambulaba por las calles vacías. En la plaza central, un grupo se burlaba de ella, lanzándole migajas, podridas y llamándola la niña sin sombra. Sus piernas flaquearon y el sol, oculto tras nubes negras, parecía pesar sobre sus hombros como una condena sin fin. Se apartó, arrastrándose hasta una esquina olvidada, donde un muro roto le regalaba un poco de sombra y un poco de esperanza rota. Ahí, con el frío clavado en la piel y la desesperanza espesa en su pecho, una lágrima solitaria rodó por su mejilla, mezclándose con el polvo y la tristeza. «Tengo miedo, Diosito. No sé si podré aguantar». Solo el viento respondió y llevó sus palabras hacia un horizonte incierto. Una vieja choza a las afueras del pueblo era su único refugio, aunque no más que un esqueleto de madera rota que temblaba con cada ráfaga de viento. La niña se acurrucó adentro, el cuerpo contra el suelo frío, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma como para contener la nada que la rodeaba. Afuera, los perros callejeros aullaban, ecos distantes de una comunidad que la había expulsado sin piedad. En su pecho, un latido tambaleante, casi apagándose, pedía ayuda en silencio. «No tengo nada ni nadie», pensó, con la voz rota que ni el eco quiso llevar hasta el cielo. No había redes de seguridad, ni manos amigas, solo el vacío y la sombra larga de su propio abandono. En esa soledad absoluta, la niña cerró los ojos y con la última fuerza que le quedaba, pronunció una oración apenas audible. «Diosito, dame un poco de fuerza para seguir». El tiempo se arrastraba y la niña parecía encogerse cada vez más, hasta convertirse en una silueta frágil bajo el manto oscuro de la noche. La luna apareció tímida, deslizando su luz plateada sobre el rostro demacrado, iluminando las lágrimas secas y la piel marcada por el hambre. El frío mordía sus huesos y el silencio era un toro que embestía sin tregua. Pero esa noche algo cambió. Un susurro casi imperceptible, un roce suave contra la madera de la choza. La niña abrió los ojos con esfuerzo y vio una sombra que no debía estar allí. Un hombre anciano, con ojos profundos y una barba blanca como la nieve, sostenía un pequeño bastón adornado con plumas y cuentas. Sin decir palabra, se acercó y dejó en sus manos un trozo de pan, cálido y humeante. La niña no entendía, pero en su corazón sintió que ese presente era más que alimento, era un llamado, una promesa. El anciano se sentó a su lado y el silencio entre ellos fue un puente invisible. La niña, con manos temblorosas, tomó el pan y mordió despacio. Cada bocado era como un milagro que llenaba su vacío. La voz del hombre era un susurro que acariciaba el alma. Nunca estás sola, aunque el mundo te dé la espalda. Dios siempre escucha, incluso cuando parece callado. La niña miró sus ojos y vio un brillo que no era de este mundo, un fuego antiguo que ardía con paciencia y calma.
Él extendió entonces el bastón hacia ella, una herramienta que no solo era madera y plumas, sino un símbolo, un legado. Este bastón es para ti, dijo, para que recuerdes que la fuerza no viene solo del cuerpo, sino del espíritu. Y antes de que pudiera preguntar más, el anciano se levantó, desapareciendo en la niebla que se había formado silenciosa, dejando solo el eco de su presencia en el frío. Cuando la primera luz del alba quebró la oscuridad, la niña despertó con el bastón en sus manos, firme y real, un ancla en su mundo tambaleante. El pan había desaparecido, como si nunca hubiera estado, pero la nueva fuerza que sentía en su pecho era tan tangible como el sol que ahora calentaba su piel. Afuera, el pueblo seguía indiferente, pero ella ya no era la misma. Cada paso que daba con el bastón era un acto de resistencia, una promesa silenciosa de que no se rendiría. Sabía que debía salir de la choza, enfrentar la mirada dura de los hombres y atravesar la sombra que cubría su vida. La soledad y el abandono habían marcado su alma, pero el encuentro con el anciano había encendido una chispa, una fe pura, frágil, pero poderosa. Su oración había sido escuchada. La niña caminaba con paso titubeante por el sendero polvoriento que bordeaba el pueblo, el bastón golpeando suavemente la tierra seca. Los vecinos la observaban desde las ventanas, cuchicheando con desdén, sus miradas llenas de juicio y desprecio. A cada paso, la presión crecía como una nube oscura que amenazaba con aplastarla. Sabía que no solo luchaba contra el hambre y la soledad, sino contra la indiferencia y el odio que impregnaban ese lugar. No entienden, pensaba, no saben lo que llevo dentro. Pero dentro de 1900, esa niña pequeña, había una llama encendida, una voluntad de hierro forjada en el dolor y la fe. De repente, apareció una figura al final del camino. Un hombre corpulento, rostro severo y ojos fríos, conocido en el pueblo como Don Felipe, dueño de las tierras y el poder. Su presencia era una sombra que oscurecía más aún la esperanza. Don Felipe cruzó los brazos y su voz retumbó como un látigo. ¿Qué haces aquí, muchachita? Este lugar no es para niños sin familia ni futuro. Vete antes de que te haga arrepentir. La niña levantó la mirada, el bastón apretado contra su pecho, el miedo latiendo fuerte, pero también la fe sosteniéndola. Solo quiero un lugar para vivir, don Felipe. No pido más que eso. Él bufó con desprecio. Sus ojos llenos de dureza no conocían la piedad. Aquí mando yo. Si te quedas, tendrás que trabajar para mí y sé bien que no soportarás. La amenaza era clara, pero detrás de esas palabras había una historia de codicia y control. Un hombre que había arrebatado la vida a muchos con su ambición desmedida. La niña sintió cómo el peso del mundo caía sobre sus hombros, pero una voz interior le susurró: «No estás sola». La niña bajó la vista, sintiendo el calor de unas lágrimas contenidas que querían escapar. El miedo la abrazaba con fuerza, pero una chispa en su corazón la impulsó a hablar con voz suave, pero firme. «Don Felipe, no tengo miedo de trabajar. Solo quiero un lugar donde ser niña, donde pueda soñar». El hombre la miró largo rato, sus facciones endurecidas por años de dominio, pero algo se quebró en su interior al ver tanta humildad y desamparo juntos. Sin embargo, su orgullo lo frenó y respondió con dureza: «Los sueños para los niños con dinero, no para quien no tiene nada». El silencio cayó pesado entre ellos. La niña, sin saber cómo, sintió que esta confrontación era solo el principio de una batalla mucho mayor. Mientras don Felipe se alejaba, su sombra parecía tragarse todo a su alrededor, pero ella guardó el bastón con fuerza, un recuerdo del anciano y la promesa que llevaba dentro. Pasaron los días y la niña encontró refugio en un rincón olvidado de la aldea,
donde la tierra seca apenas dejaba brotar unas hierbas. Con el bastón apoyado contra una roca, comenzó a cavar con las manos sucias, buscando algo que ni ella misma sabía. La gente murmuraba, la señalaban, algunos reían, pero ella no se detenía. En el silencio del trabajo, su oración se repetía una y otra vez: Diosito, dame fuerzas para cambiar mi destino. Su cuerpo flaco resistía el sol implacable y el viento que parecía querer arrastrarla, pero en su mirada había una determinación que rompía la desesperanza. Cerca, un perro callejero la observaba con ojos brillantes y sin que nadie lo supiera, se acercó y se tumbó a su lado, convirtiéndose en su compañía silenciosa. La niña ya no estaba completamente sola. Las manos de la niña, agrietadas y temblorosas, apenas lograban remover la tierra dura, pero cada puñado levantado era una pequeña victoria contra el abandono. El sol se escondía lentamente, pintando el cielo con tonos dorados, y el perro seguía a su lado. Su respiración lenta y cálida, un bálsamo para el corazón helado de la niña. En un momento de quietud, ella se detuvo, mirando esas manos que parecían no pertenecerle, y susurró con una mezcla de esperanza y miedo: Diosito, me darás una señal, solo un poco de luz en esta oscuridad. Entonces el viento sopló más fuerte y una pluma blanca cayó del cielo, posándose suavemente en su palma. Era como si el mensajero invisible le respondiera, un signo de que no estaba olvidada, que algo grande estaba por venir. Su pecho se llenó de una fuerza nueva, una fe que comenzaba a brotar tan decidida como las raíces que intentaba sembrar. Días después, el pequeño pedazo de tierra junto a la choza empezó a revelar su secreto. Las primeras hojas verdes asomaban tímidas, desafiando la sequía y el abandono. La niña cuidaba cada brote con devoción, hablando con ellas como si fueran sus amigas más cercanas. Don Felipe, desde la ventana de su casa grande, notó aquella transformación y frunció el ceño con ira contenida. Para él, aquella niña era solo un estorbo, un símbolo de la miseria que insistía en existir donde él dominaba. Decidió entonces que era hora de terminar con esa esperanza terca y convocó a sus hombres para que destruyeran aquel rincón de vida que desafiaba su poder. Pero la niña, sin saberlo, ya no era la misma. La fuerza que el anciano y el mensaje divino le habían dado la hacía resistir, y su lucha apenas comenzaba. Una mañana, al despertar, la niña encontró que su jardín de esperanza había sido arrasado. Las plantas yacían destrozadas, su fragilidad mutilada por los hombres de Don Felipe. La tierra, una vez fértil en su fe, ahora estaba cubierta por pisadas y ramas rotas. Ella cayó de rodillas, el bastón deslizándose de sus manos, y sintió cómo el vacío amenazaba con tragársela nuevamente. La ira y la tristeza la invadieron, pero en el fondo, una voz apenas perceptible le susurró: no es el fin, sino el comienzo. A través de lágrimas, la niña se puso de pie con esfuerzo y mirando hacia el cielo plomizo, pronunció una oración tan humilde como poderosa: Diosito, no te pido riquezas ni venganza, solo dame fuerza para seguir y esperanza para no caer. En ese momento, el silencio se hizo pesado, pero en su interior, algo estaba a punto de despertar. Don Felipe regresó esa tarde, seguro de su triunfo, y encontró a la niña mirando fijamente el suelo devastado, sin una lágrima más que derramar ni un lamento que escuchar. ¿Y ahora qué harás, pequeña?, preguntó con desprecio. Pero ella, con la voz firme y ojos llenos de una luz que él nunca conoció, respondió: sembraré de nuevo, porque no soy solo tierra, soy vida. Su desafío desgarraba el aire, enfrentando la arrogancia con una valentía inesperada. Don Felipe sintió por un instante un peso en el pecho, una sombra de duda,
pero su orgullo le hizo brincar y girar en silencio. La niña tomó el bastón y con la ayuda del perro fiel comenzó a recoger semillas que había escondido en su ropa, decidida a que el milagro que pedía fuera más grande que la destrucción. Mientras el sol caía detrás de las montañas, la niña comenzó a trabajar con una pasión renovada. Con manos dolidas y cuerpo cansado, plantaba cada semilla con un susurro. «Crezcan, por favor, crezcan». El perro, fiel guardián, permanecía a su lado, vigilante y silencioso, como si entendiera que aquello era más que un simple huerto. En la distancia, las sombras de don Felipe y sus hombres se alargaban, observando con creciente irritación aquella resistencia que desafiaba su poder. Pero la niña, envuelta en su fe y en el símbolo que el anciano le había dejado, no se rendía. Cada amanecer era un acto de coraje, cada brote una pequeña victoria contra la desesperanza. La tierra, al fin, empezaba a responder, y con ella la vida se encendía en las manos de quien no tenía nada, salvo un corazón lleno de esperanza. Una noche, cuando la luna estaba alta y las estrellas parecían titilar con un brillo especial, la niña salió a la choza con un vaso vacío y el bastón en la mano. Se arrodilló en silencio, cerró los ojos y bajó la cabeza en una oración que brotaba del alma simple y pura. «Diosito, sé que me escuchas, no me dejes sola. Dame solo un poco de lluvia para que mi jardín pueda crecer y pueda ayudar a otros que también sufren». El viento acarició su rostro y por un instante el mundo pareció contener el aliento. Afuera, una brisa suave comenzó a bailar y las nubes densas que habían permanecido meses sin moverse lentamente comenzaron a juntarse. La niña abrió los ojos, el corazón latiendo fuerte, y en la oscuridad la primera gota de lluvia tocó su piel, apagando la sequía y llenando el aire de promesas. La lluvia cayó con fuerza, como si el cielo mismo hubiera escuchado el clamor silencioso de una niña cuyo corazón estaba roto pero intacto en la fe. Cada gota que mojaba la tierra seca era un latido de esperanza renovada, un milagro visible que transformaba el desierto en promesa. La niña, empapada y feliz, levantó el bastón hacia el cielo, sintiendo cómo su alma se llenaba de una fuerza que nunca antes había conocido. «Gracias, Diosito», susurró entre lágrimas, mientras el perro ladraba alegre a su lado. La tormenta no solo regaba la tierra, regaba su espíritu, despertando en el pueblo un murmullo inesperado. La gente comenzó a asomarse, viendo que lo imposible sucedía. Don Felipe, que miraba desde su ventana, sintió por primera vez que su reino estaba en peligro, no por armas, sino por la fe de una niña que había pedido solo un poco de fuerza. El jardín de la niña brotó con una vida imparable, verde y vibrante, desafiando la aridez de tantos inviernos crueles. En cada hoja, en cada flor naciente, se veía el milagro hecho carne y tierra. Los vecinos comenzaron a acercarse, tímidos, con dudas mezcladas con asombro, y algunos murmuraban en voz baja: «¿Será que Dios realmente está con ella?». Don Felipe intentaba ocultar su alarma, pero no podía negar lo evidente. La niña, fortalecida por la lluvia y su propio coraje, comenzó a compartir la cosecha con los que antes la ignoraban, ofreciendo en silencio el milagro que había recibido. Aquella comunidad rota empezó a sanar, y con cada acto de generosidad la fe se extendía como una luz que nadie podía apagar. La niña ya no estaba sola, ahora era dueña de un legado que cambiaría todo para siempre. Don Felipe, incapaz de aceptar aquella transformación, reunió a sus hombres y ordenó destruir el jardín por segunda vez. «No dejaré que una niña arruine lo que he construido con años de esfuerzo», espetó con voz dura y quebrada por la ira. Pero cuando llegaron al lugar, encontraron no solo un jardín,
sino a toda la comunidad reunida alrededor, protegiendo con sus cuerpos y voces el milagro que había nacido. La niña, de pie en el centro, con el bastón en mano, los miró con una calma que desarmó la furia de los hombres. «Este lugar ya no es solo mío», dijo con voz firme, «es de todos los que creen en la esperanza». La resistencia silenciosa, tejida con la fuerza de una fe inquebrantable, hizo que don Felipe retrocediera, incapaz de romper lo que el milagro había creado. Esa noche, bajo el manto estrellado, la niña se sentó junto al fuego con el anciano, quien reapareció como un suspiro en el viento, misterioso y silencioso. «Has crecido, pequeña», dijo con una sonrisa suave que iluminaba la oscuridad. «El bastón ya no es solo un símbolo, es tu poder. Usa esa fuerza para guiar a quienes como tú sufren sin voz». La niña asintió, sintiendo que su misión estaba clara: no solo sobrevivir, sino ser luz para su pueblo, un faro de fe y esperanza. Mientras el anciano desaparecía entre las sombras, dejó en sus manos una pequeña pluma blanca, igual a la que había caído del cielo, prueba tangible de que el milagro era real. La niña alzó la mirada y, con el corazón lleno de gratitud, supo que su historia apenas comenzaba. Con el amanecer, la niña comenzó a recorrer el pueblo llevando no solo semillas, sino palabras de aliento y fe. En cada casa que visitaba, dejaba un puñado de tierra fértil y una sonrisa que despertaba corazones dormidos. La gente, antes fría y desconfiada, empezó a abrir sus puertas y con ellas sus almas heridas. «Si ella pudo, nosotros también», murmuraban, tocando aquella tierra que prometía vida. El perro fiel la seguía, símbolo silencioso de un camino que se extendía más allá de sus propias heridas. La niña ya no era solo una superviviente. Se había convertido en mensajera de un milagro que trascendía la miseria, un faro de esperanza que comenzaba a iluminar las vidas destrozadas por la injusticia. Cada paso era un acto de fe y cada gesto una semilla de cambio. Don Felipe, viendo cómo su dominio se desmoronaba sin violencia, se sentó solo en su sala oscura, enfrentando un vacío que ni el poder podía llenar. La niña y su comunidad crecían en fuerza con cada día que pasaba, y él sabía que la batalla era perdida, no por armas, sino por el poder invencible de la esperanza y la justicia divina. Con un suspiro profundo, bajó la cabeza y murmuró: «Quizá fui yo quien estuvo ciego todo este tiempo». En ese instante, la justicia del destino comenzaba a tejer su red, y el hombre que fue sombra se enfrentaba ahora a la luz que él mismo negó. La niña, sin saberlo, había sembrado no solo un jardín, sino la semilla de la redención para todos. Un día, la niña encontró a una mujer mayor sentada a la orilla del camino, con las manos vacías y la mirada perdida. Sin pensarlo, dejó a un lado las semillas que llevaba y se acercó, ofreciéndole un puñado de frutos de su jardín milagroso. «Para ti, para que también puedas crecer», dijo con ternura. La mujer, con ojos llenos de lágrimas, tomó el regalo y por primera vez en mucho tiempo sintió renacer una esperanza dormida. Así, la niña empezó a tejer una red de amor y fe que atravesaba el pueblo, transformando cada rincón donde antes solo quedaba abandono. La fuerza que la había sostenido en la oscuridad ahora se convertía en un río imparable, llevando vida y luz a quienes más lo necesitaban. El milagro se multiplicaba, no solo en la tierra, sino en los corazones. El perro fiel, ya envejecido, seguía siendo compañero inseparable, un testigo silencioso de cada paso y cada lucha. Una mañana, mientras la niña sembraba nuevas semillas, él se tumbó a su lado, jadeando suave y mirando al horizonte. En sus ojos había un brillo especial, como si supiera que su misión había cumplido un ciclo.
La niña acarició su cabeza con suavidad, agradecida por aquella presencia incondicional que le había dado calor en las noches más frías. En ese gesto simple se reflejaba todo lo que ella había aprendido, que la fe, acompañada del amor y la solidaridad, es la fuerza que puede cambiar el mundo. Juntos, habían creado algo mucho más grande que ellos mismos, un legado de esperanza eterna. El pueblo, antes oscuro y callado, ahora bullía de vida y colores que renacían con cada brote en los jardines que la niña había sembrado. Las calles se llenaron de risas, de manos que se ayudaban y de corazones que volvían a creer en un mañana mejor. La historia de la niña y su abnegada fe se contaba en susurros y cantos, y muchos acudían para ver el milagro que había cambiado una tierra de abandono en un oasis de esperanza. Ella ya no era solo la niña sin sombra, sino la guardiana de un legado que ningún vendaval podría destruir. Con cada paso pasaba el bastón y la pluma blanca, símbolos imborrables de la promesa divina que había recibido y que ahora entregaba a otros con humildad y amor. En la plaza central, donde antes se habían burlado y expulsado a la niña, ahora se levantaba un altar sencillo, adornado con flores y el bastón que un día había sostenido con temor en su mano. Don Felipe, ya un hombre cambiado por la fuerza de la verdad y la justicia, observaba en silencio desde lejos, con lágrimas contenidas que humedecían su mirada. Había aprendido a reconocer que el verdadero poder no estaba en la riqueza o la fuerza, sino en la fe y el amor que una niña abandonada había sembrado en sus corazones. La comunidad entera, unida por el milagro, sabía que aquel lugar era para siempre diferente, un testimonio palpable de que el bien, cuando se siembra con paciencia, siempre cosecha justicia. Una tarde, la niña se reunió con los más jóvenes del pueblo. Les entregó el bastón y la pluma blanca, símbolos que ahora portaban con orgullo. Este no es solo un símbolo de fuerza, les dijo con voz clara y serena. Es un recordatorio de que todos podemos ser luz en la oscuridad, que la esperanza nace de la fe y la acción. Los niños escuchaban atentos, sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y emoción. Ella ya no era la niña rota que una vez suplicó en la soledad, era una guía, una mensajera del milagro que había transformado su vida y la de su comunidad. La historia, que comenzó en el fondo de la desesperación, terminaba con un legado que prometía perdurar por generaciones. El sol se ponía lentamente, bañando el pueblo en tonos dorados, mientras la niña, ahora joven mujer, caminaba entre sus vecinos con el bastón en mano y la pluma blanca prendida sobre su corazón. La tierra que una vez estuvo vacía y seca era ahora un jardín vivo y fértil, un símbolo tangible de la fe que había sostenido cada paso de su camino. En su rostro había paz y en su alma la certeza de que ningún abandono ni oscuridad podía apagar la luz que nació de su oración pura. Miró al cielo y susurró: «Gracias, Diosito, por no dejarme caer». Y en ese momento, el viento llevó su voz como un suspiro de esperanza para todos los corazones rotos que aún esperaban un milagro.